Entonces, muchachos... Profe, un momentico, Betín está por ahí. Betín, sí, el profesor Betín está por aquí. Profe, Betín, ya le llegó el trabajo, ¿cierto? Creo que sí. Hombre, ¿cómo que creo, profe? Me hizo borrar, lo borró y me va a decir que cree. No, hombre, profe, no me diga esas cosas. Hello. Ani. Bueno, listo, mis viejitos, empezamos. Bueno, empecemos pues. Bueno, mi viejo Betín, entonces ahora sí comenzamos con esta vaina. Bueno, muchachos, vamos a comer. Bueno, bizcocho, siéntese, pues, mami. Ah, bizcocho, siéntese. Siéntese, mami, que le estoy viendo la espalda, mami. Siéntese, mami. Eso, siéntate, bizcocho, para poder empezar. Sí, por favor. Bueno, muchachos, entonces vamos a comenzar. Gracias. Vamos a comenzar, muchachos, entonces con circuitos eléctricos. Vamos a ver una aplicación de lo que vimos la vez pasada, ley de Coulomb, y vamos a ver cómo se puede aplicar eso en la vida real. Vamos a hablar de un circuito muy simple como la linterna. Vamos a hablar de ese ejemplo. Circuito, la linterna. Una linterna se caracteriza porque tiene una fuente de energía. Esa fuente de energía son las pilas. Y las pilas a nivel interior, lo que se está realizando es una reacción química. Una reacción química que produce cargas libres, cargas positivas y cargas negativas. Cargas positivas a un lado, cargas negativas al otro. ¿Usted recuerda, muchachos, qué pasa cuando tenemos una carga negativa y una carga positiva muy cerca? ¿Qué pasa con una carga positiva? Se atrae. Muy bien. Pero resulta que cuando dos cargas se atraen, existe la posibilidad de ofrecerles un camino, decirle a la carga positiva o negativa, véngase por este camino. Cuando nosotros hacemos eso, y de hecho lo podemos hacer, podemos ofrecer caminos que son difíciles para los electrones, y esos caminos difíciles le vamos a llamar resistencias. Una de esas resistencias es el bombillo, el que aparece ahí en la proyección. Ese bombillito es una resistencia. Cuando los electrones pasan por esa resistencia, el efecto que se da en ella es producir luz y calor. En otras ocasiones se produce más calor que luz, otras veces más luz que calor. En los bombillos ocurre el fenómeno de que se produce más luz que calor. En esa trayectoria de los electrones viajando, pues ellos usualmente tienen unos canales de transmisión, son los alambres. A esos alambres se les llaman conductores. Esos conductores también sufren calentamiento, aunque sea poco, pero también lo sufren. Por esos conductores, cuando se mueven las cargas, decimos que ese movimiento lo vamos a llamar corriente, movimiento de carga, lo vamos a llamar corriente. Así que en este circuito tenemos unas pilas, unos alambres, un bombillo. Las pilas nos van a proporcionar cargas, las cargas se van a mover por los alambres y los alambres los vamos a desembocar a una resistencia, en este caso un bombillo, para producirnos luz. Entonces, en esta clase, ¿en qué nos vamos a concentrar en esta clase?
Vamos a concentrar en esos tres elementos: la batería, la corriente, y vamos a ver se me escapaba, se me olvidó anotar ahí: batería, corriente, resistencia, y luego veremos la ley de Ohm. Ahí me faltó un elementico, vamos a escribirlo antes de que aprovechemos esta oportunidad que ustedes como que todavía están calentando. Yo aquí agrego un elemento más, que es la resistencia, que es resistencia. Ese será un elemento más que vamos a exponer hoy. Bueno, muchachos, entonces ahí vamos a mirar esos temas: qué es una batería, qué es una corriente, qué es una resistencia, y luego miraremos lo que es la ley de Ohm y terminamos con la definición de potencia. Muy bien, entonces decimos, si nosotros tenemos una carga positiva y una carga negativa, ellas se atraen. Entonces comencemos mirando cómo se pueden originar las cargas. Ya habíamos dicho que las cargas se pueden originar por fricción. Cuando usted frota con un paño un pedazo de plástico, el pedazo de plástico se vuelve negativo. Y si con una seda usted frota un vidrio, el vidrio se transforma en positivo, mientras que la bonita o el pedazo de plástico es negativo. Y decimos que esas cargas se pueden atraer, o si son dos pedazos de plástico se repelen, si son dos pedazos de vidrio se repelen, y si es un pedazo de plástico con vidrio se atrae. Una forma diferente de producir cargas es esta. A ver, ¿qué pasó aquí? Bueno, listo. Entonces, una forma de producir carga es esta. Nosotros, la batería es un instrumento, un almacén de cargas. Electrones positivos, electrones negativos, cargas negativas. Y esas cargas se originan, como les mencionaba, por unas reacciones químicas. Las reacciones químicas usualmente envuelven potenciales químicos, envuelven, por decirlo así, una capacidad muy especial para liberar cargas, y dependiendo de los elementos que se unen, se pueden tener celdas alcalinas, celdas que llaman de ácido plomo, y otras celdas que son de litio cadmio. Entonces podemos decir que tenemos mucha variedad de baterías, mucha cantidad de fuentes de energía continuas. Bueno, ahí tenemos entonces una batería. Esas baterías, gracias. ¿Puede devolver la diapositiva, no hace el favor? Sí, con gusto, con gusto. Ahí la devolvemos. Cuando termine me dicen.
esa pantalla salió todo chiquito y no sé qué se va. Gracias. Gracias, muy bien. Bueno. ¿Listo? ¿Listo? Ah, bueno, pero hágame enseñitas, sí, es que no. Algo y pachochos. Bueno, muchachones, ahí vamos pues. Entonces, vamos a ver cómo originar electrones. Vamos a ver cómo se originan los electrones. Por supuesto, no siempre se producen del mismo modo, pero el principio es el mismo. La reacción química debe ser muy similar en todas las pilas. Tenemos un recipiente usualmente de vidrio o un polímero muy especial, y en él se echa agua, y el agua se le disuelve ácido sulfúrico, H2SO4. Entonces, ¿qué ocurre cuando esto penetra en el agua? Estos ácidos tienen una capacidad que es de descomponerse, los dos se despedazan. Entonces, por un lado queda el hidrógeno suelto y por otro lado queda el radical SO4 suelto. Este hidrógeno suelto lo podemos comparar a dos cargas positivas y este SO4 lo podemos comparar a dos cargas negativas. Dentro de este líquido se colocan dos metales. El requisito de esos dos metales es que tienen que ser diferentes. Debe haber un metal, en este caso el metal es de plata, y al otro lado el otro metal es de plomo. Entonces, ¿qué ocurre? Que como estos son electrones sueltos, entonces los electrones pegan para un lado. El SO4 se mueve para este lado del plomo y el H más 2 se viene para este otro lado, para el lado de la plata. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando el hidrógeno se pega acá, se le roba dos electrones al metal, y aquí no se le roba dos electrones, sino que entrega dos electrones. Entonces, cuando le roba dos electrones a este metal, esto comienza a tener electrones en la superficie, y esto comienza a tener déficit de cargas, por lo tanto queda positiva, la plata queda positiva y el plomo queda negativo. Básicamente así funcionan estas celdas. Realmente aquí hay una mala traducción, porque aquí dice plata zinc. Realmente en este caso no es plata zinc, sino plata
plomo. Valga la corrección. Entonces así hacemos una pila. Esto es una pila. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con una carga negativa y una carga positiva? Si se le dejan suelto, ¿qué pasa en ellas? Se unen, ¿cierto? Ellas se unen. Entonces, ellas, si usted mira una pila real, usted ha visto una batería de un carro, ¿cierto? Si tiene la batería de un carro ahí en el piso, ¿por qué no salta chispa de un borne a otro? Pues no salta chispa porque la distancia es demasiado grande. Esa es la razón por la cual no salta chispa. Para poder saltar chispa tenemos que ofrecerle un medio de comunicación. Ese medio de comunicación es un alambre. Y el alambre, cuando usted lo conecta de acá hasta acá, ahí sí se unen los electrones. Ahí se arranca un movimiento de cargas. Y esos son los circuitos. Vamos ahora, ya vimos la pila, ya vimos cómo se generan las cargas positivas y negativas. Vamos entonces a hablar ahora de la resistencia, vamos a hablar del bombillo. Decimos entonces que el bombillo es un filamento que permite que la corriente circule a través de él. Entonces, es un filamento que escasamente permite que los electrones circulen a través de él. Permítame corrigir esa frasecita aquí. Es que se me corrige. El filamento escasamente permite circular cargas a través de él. Entonces podemos decir que el filamento escasamente permite circular cargas. Entonces decimos que un filamento escasamente permite circular cargas a través de él. Se consume toda la energía potencial electrostática, pero produce energía térmica, porque es que el bombillo es una resistencia. De hecho, la corriente, al hacer alumbrar el bombillo, disminuye su velocidad, disminuye todo el voltaje que tiene, toda la energía potencial que tiene la disminuye. Ahí tenemos entonces dos pilas haciendo funcionar una linterna por medio de un switch. ¿Puedo seguir? Bueno.
Sí, Muy bien. Entonces vamos a decir que un circuito simple se compone de una batería, que es la fuente de energía. Se va a componer de un cable. El cable es la ruta por donde sale la corriente, por donde salen los electrones. Y finalmente hablamos de un bombillo de luz, que es la resistencia, es la carga, es la que se encarga de consumir la energía que llevan los electrones para producir luz y para producir calor. Observe bien la figura. Aquí tenemos dos figuras. Una figura con dos pilas. Aquí está el alambrito. Aquí hay un switch, que es un alambre cortado que se une. Continúa. Y viene aquí este filamento. Este filamento representa el bombillo. Es el que encarga de dar luz y calor. En la parte inferior vemos el mismo circuito, pero observe este pedacito. Aquí está desunido el alambre. Decimos que este switch está abierto o que está en estado off, está apagado. ¿Puedo continuar? ¿Listo, muchachones? No le entendí ni forro, mijo. Oye, ¿puedes hacer el favor de explicar el dibujo a la compañía? ¿Quitarle qué? Volver a explicar el dibujito. Me hace el favor. ¿Explicar el dibujito? Ok. Observe, este dibujito tiene dos pilas. Verá aquí, dos pilas. Tiene un alambre. Este alambre se corta acá. Este es el switch. Continúa y pasa por este alambre enrollado que representa el bombillo, que es el que da luz o da calor. En la parte inferior está el mismo circuito, pero la diferencia es que el switch está en off, está abierto, no deja pasar corriente y por lo tanto el circuito no está funcionando. Este de acá no está funcionando, el de acá sí está funcionando. ¿Ok?
Ok. ¿Seguimos? Bueno. Entonces, vamos a hablar acerca de la corriente eléctrica. Entonces decimos que la corriente eléctrica es un asunto de conveniencia, es un asunto de el nombre que recibe. El nombre que recibe es un nombre arbitrario. ¿Por qué es un nombre arbitrario? Muy simple, porque las cargas que se pueden mover las podemos interpretar como cargas negativas o la podemos interpretar como cargas positivas. ¿Cuántos se interpretan como cargas negativas? Hombre, siempre se van a interpretar como cargas negativas, pero podemos decir que vamos a pensar en un grupo de personas. Pensemos en ustedes. Vamos a pensar que existe una fila de personas, una fila de sillas donde hay sentadas personas, y pensemos que hay una silla vacía. Entonces queremos de algún modo llenar esa silla vacía. Cuando una persona la ocupa, ese vacío quedó lleno, pero la persona se paró de una silla y esa silla quedó vacía. La siguiente persona se sienta en esa silla, ese hueco quedó lleno, pero la siguiente silla quedó vacía. Entonces podemos decir que o se están moviendo las personas o se está moviendo el vacío. ¿Me hago entender? No mucho, no me entienden mucho, sí. El asunto de la corriente, ¿sí me lo está entendiendo? Ok. Entonces decimos, si se mueven las personas, decimos que la carga es negativa. Pero si se mueve el vacío, decimos que la carga es positiva. Entonces depende de qué queramos hacer nosotros en el circuito. Entonces los ingenieros a veces dicen corriente positiva, otras veces dicen corriente negativa, dependiendo de lo que quieran considerar. Listo. En el curso siempre advertiré, cuando vaya a postular un problema, siempre diré si se trata de una carga positiva o de una carga negativa. ¿Ok? Bueno. ¿Puedo seguir? ¿Avanzo? Ok. La corriente, podemos decir que es la carga que pasa por una región en la unidad de tiempo. Decimos que esa corriente se mide en coulomb sobre segundo. El coulomb sobre segundo le llamamos amperios. A un coulomb sobre segundo le llamamos amperios. Y lo que hace mover esos electrones es un campo eléctrico. Un campo eléctrico es el que hace mover los electrones. Observe que en la figura estamos representando huecos, cargas positivas, vacíos. Los vacíos son los que se mueven en esta figura. Y el campo eléctrico apunta en la dirección en la que se mueven las cargas positivas. Distráigase un momentico, por favor no copie, y mire la animación para que vea correr las partículas positivas, para que se le grabe. Esto es una corriente. Mírela por favor, mire lo que pasa aquí, en esta región. Mire lo que pasa. ¡Ay! ¡Qué pena! No le di movilidad, muchachos, qué vergüenza. ¡Oh, se me olvidó! ¡Ah, qué pena! Bueno, el asunto es que estas cargas, quería ponerlas a mover, se me olvidó, pero ellas abandonan este lugar. Entonces la carga que pasa por esta área es lo que uno llama corriente. La carga que pasa por esta área en la unidad de tiempo. ¿A qué podemos asemejar un circuito? Un circuito, ok. ¿Ahí está bien? Bueno. Mientras copian, regreso en un minutico, ¿lleno? Regreso en un minutico. Terminen de copiar pues.
¿Listo, muchachos? ¿Pasamos? Bueno. Entonces podemos decir que un circuito eléctrico lo podemos asemejar a un ciclista dando vueltas en un circuito. Fíjense bien, aquí están las pilas. ¿Dónde necesita un ciclista ponerse las pilas? Cuando está subiendo una falda. Cuando va a empezar a subir esta falda, tiene que comenzar a pedalear y pedalear bastante. ¿Quién ofrece el pedaleo a los electrones en este circuito? Las pilas. Las pilas le dan pedal a las cargas para que puedan salir de ellas. De igual modo como el ciclista, en esta falda, tiene que comenzar a pedalear, a darse energía él mismo. Esa energía que se da el pedalista, cuando llega a este plano, puede dejar de pedalear porque en el plano casi que la velocidad por ley de inercia se conserva. Y en esta parte que está descendiendo, comienza a perder la energía. ¿Por qué? Porque el camino es muy brusco. Camino es muy brusco. Cuando termina la parte inferior, casi que viene sin alientos, casi que viene ya bien desalentado, y la única forma es que aquí pueda volver otra vez a empezar a pedalear, a que le den esta zona de descanso alimento para comenzar a pedalear aquí en la medida que asciende. De igual forma son los electrones. Los electrones aquí les da energía y ellos comienzan a subir. Podemos decir que está subiendo en valor de energía, la energía está aumentando. Y cuando llegan a este punto tienen una energía potencial máxima y pueden salir. Y cuando salen moviéndose, llegan a este punto que es como una carretera rizada. Y ahí pierden su energía y bajan desalentados de nuevo para que la pila los vuelva a alimentar. Entonces podemos decir que un circuito puede transportar electrones que transportan energía. La corriente obtiene energía de una batería. La corriente lleva esa energía al bombillo y esta produce luz y calor. La energía se pierde, esa energía que pierden los electrones tiene que ser reemplazada. Cuando los electrones caen a la pila, ahí recuperan de nuevo esa energía y reinician el viaje. ¿De acuerdo? ¿Estamos, muchachos? Ok. Bien. Ahora entonces, bueno.
De hecho, las pilas las podemos conectar de este modo y así podemos aumentar el voltaje. Fíjense bien que las pilas las debemos conectar de tal forma que el machito y la hembrita coincidan en la parte inferior. Cuando se conectan de esta forma, el voltaje puede aumentar. Si se conectan así, no aumenta. Si se conectan así, sí pueden aumentar el voltaje. Así aumentan voltaje. Podemos decir entonces, vamos a hablar ahora de los cortocircuitos. Observen la figura. Antes de copiar, miren la figura. De aquí estamos diciendo que salen electrones. Esos electrones vienen por acá, continúan, y cuando llegan a este punto, tienen dos formas de regresar a este polo positivo. Recuerde que una carga negativa y una carga positiva siempre se quieren unir. Entonces, ella se viene. Cuando llega a este punto, se puede venir por acá o se puede ir por acá, atravesando el bombillo. La naturaleza nos muestra de que siempre estos electrones viajan por este punto, por donde no haya resistencia. Por ahí siempre viaja la corriente, por donde menos resistencia haya. Por ese motivo, a esto, cuando este circuito lo cerramos por este lado, decimos que está en cortocircuito. Se le llama circuito corto porque los electrones obvian la resistencia. Cuando a un circuito se le proporciona la capacidad de obviar la resistencia que contiene, decimos que el circuito está en cortocircuito. Eso es lo que hay copiado, eso es lo que hay copiado ahí en esta proyección. ¿Puedo continuar? Muy bien, listo. Ok. Vamos a hablar entonces ahora de la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? La ley de Ohm nos está relacionando la corriente, la resistencia y el voltaje. Podemos decir que si un circuito tiene una resistencia muy alta,
necesitará mucho voltaje. La palabra mucho voltaje, mucha resistencia, se parecen en esas dos frases se parecen en la palabra mucho. Por ese motivo decimos que el voltaje es proporcional a la resistencia. También el voltaje es proporcional a la corriente. Así que podemos decir que el voltaje es la corriente por la resistencia. A esa relación le llamamos la ley de Ohm. La ley de Ohm entonces me dice que voltaje es igual a I por R. Voltaje es igual a I por R. ¿Listo? Bueno. Aquí tenemos entonces una figurita que me ilustra la relación entre el voltaje, la intensidad y la resistencia. Aquí tengo unas pilas. Esas pilas yo las puedo disminuir o las puedo aumentar. Observe qué pasa con estas pilas cuando yo disminuyo el voltaje en este circuito. Si yo rebajo el voltaje, este voltaje se vuelve más chiquito. De hecho, en este circuito yo no puedo cambiar sino dos cosas: el voltaje y la resistencia. Entonces observe qué pasa. Si yo me aumento el voltaje, ¿qué pasa cuando aumento el voltaje? ¿Qué pasa si aumento el voltaje? Aumenta la intensidad, profe. Eso, aumenta la corriente. Dejemos el voltaje quieto. Ahora yo le voy a preguntar, ¿qué pasa si yo aumento la resistencia? Si disminuyo la corriente. Eso. Entonces, si yo aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? Si aumento el voltaje, ¿qué pasa con la corriente? La velocidad y la corriente son proporcionales. Bueno, ¿y si yo aumento la resistencia? Perdón, no escuché. Inversamente proporcional. Muy bien, listo, esa es la idea. Esa es la idea, muchachos. Vamos a hablar de la potencia. La potencia es la energía que se pierde o la energía que se gana en la unidad de tiempo.
La potencia es la energía que se pierde, es la energía que se gana en la unidad de tiempo. La energía se mide en joules sobre segundo. Vamos pues concentraditos para que poder pasar la transparencia rápido. Entonces, la potencia se mide en joules sobre segundo. Un joule sobre segundo lo llamamos vatio. Se escribe watts, se pronuncia vatios. Y podemos decir que la potencia es igual a la corriente multiplicada por el voltaje del circuito. Potencia es igual al voltaje por la corriente del circuito, donde el voltaje es proporcionado por las baterías. La corriente es la que surge por el alambre. Pero resulta que es la resistencia la que se encarga de calentarse. Es la resistencia la que emite energía en la unidad de tiempo. Es la resistencia la culpable de que la pila pierda energía. La culpable de que la pila pierde energía es la corriente. La corriente, al ser consumida por la resistencia, hace que el voltaje de la pila disminuya. Así que la energía por unidad de tiempo que sale de la pila es consumida por la resistencia. Por la ley de Ohm, el voltaje es igual a I por R, y por lo tanto podemos decir que la potencia es igual a I2, a la corriente al cuadrado, por la resistencia. ¿Listo? Ok. ¿Listo? Ok. Vamos a resumir entonces la clase de hoy. Vamos a decir que la batería es la encargada de generar cargas, que esas cargas se impulsan, se mueven, dando origen a una corriente que pasa por una carga, por una resistencia. Cuando pasa por esa carga o esa resistencia, entonces toda la energía se pierde en energía térmica, y ese calor que se pierde en la unidad de tiempo lo podemos medir mediante la fórmula P igual a I2 por R o P igual a I por B. ¿Listo? Muy bien.
Mi viejo. Perdón. Bueno, muchachos, entonces ya hemos terminado el tema de los circuitos. Realmente hubiera querido ver más tema. Lamentablemente el tiempo no lo permitió. Yo espero que el curso les haya gustado, que hayan disfrutado de este curso. Me alegró muchísimo el haberlos conocido. Espero, muchachos, ahora dos cosas. Una es definir las notas, las calificaciones, que es el problema casi siempre, ¿no? Entonces quiero como arreglar ese asunto primero. A ver, vamos a hablar de las notas de termodinámica. Sé que la línea se cayó, sé que tuvieron problemas con la tarea y con el quiz. Algunas personas tuvieron ese problema. Entonces voy a ir a las 2 de la tarde, todavía queda faltando un buen rato. A las 2 de la tarde voy a ir donde Margot para que suba las tareas y los quizzes de termodinámica. Muchachos, en esta ocasión no les voy a dar otra oportunidad. Voy a subir la tarea de los quizzes y la tarea de termodinámica. La voy a subir para todo el mundo nuevamente, para que la puedan rectificar, puedan hacer con ella lo que quieran. La voy a volver a colocar. La voy a colocar en el día de hoy y la voy a colocar hasta mañana jueves a las 6 de la tarde, de hoy al jueves. Quiero preguntarles una cosa: ¿tienen facilidad de ayudarles a los otros compañeros, de avisarles para que hagan la tarea? ¿Se comprometen a eso? Sí, muchachos, ¿se me comprometen a eso? Bueno, muchachos, entonces ustedes van a contarle a sus compañeros, a contarle a sus compañeros de que a partir de las 2 de la tarde, hoy, a partir de las 2, hasta mañana a las 6 de la tarde, estará abierta la tarea de termodinámica y los quizzes de termodinámica. Quiero preguntarles otra cosa. El viernes a las 2 de la tarde, ¿ustedes pueden presentar el examen de termodinámica? ¿No? Profe, también campaña, profe. Ok. La campaña de... Bueno, el asunto es que necesito pues que presenten dos parciales, dos exámenes. Uno de termodinámica y uno que es de ondas y lo que hemos visto de electricidad. Entonces necesito convenirlos con ustedes. ¿Cómo vamos a hacer? Esos exámenes, pues yo ya tomé experiencia. A mí en particular me parece que el inconveniente por la red es que a veces se cae, que no hay luz, que hay inconvenientes. Profe, el sábado, profe. El sábado. El sábado. Bueno. Hagamos una cosa, bueno, el sábado. El sábado puedo... Perdón. No escucho. El sábado ya no. Bueno, no escuché nada, muchachos, ni forro. Vea, cierra eso. Ya, está abierto. Está cerrado, cierra. Mami, acércate, mami, para poderte ver mejor. A ver, te quiero ver mejor, mami. Venga, pues arrímese. Mira, profe, que vamos a decidir acá entre Ok, muy bien. Quien vaya a conversar se arrima ya a la cámara y me habla así de frente, ¿sí?
Profe, A ver, mamacita, dime. mire que si usted nos puede hacer, como hacen falta 2 quizzes y como 2 parciales y como casi no hay tiempo, entonces acá hablando con los muchachos de que si nos puede colocar uno virtual y uno presencial, porque lo que pasa es que estos días vamos a estar ocupados, el viernes vamos a estar ocupados con una campaña. Mami, pero es que hay una cosa con el virtual. Pues yo desearía el virtual. A ver, mira, ajá, están mirando para todos los lados, mami. Nosotros también queremos el virtual porque lo que pasa es que tenemos los presenciales ya, mejor dicho, ocupados, tenemos de todas las materias presenciales. Entonces se nos facilitaría uno virtual y uno presencial. Pues preciosa, yo le digo, a mí me parece que el virtual, pues para mí sería más conveniente, me gustaría mucho más. Pero ¿cuál es el problema? El problema es este, que a veces, mami, a veces la red se puede caer, a veces no hay luz, a veces hay problemas con eso y eso me mortifica, ¿sí me entiendes? Porque entonces tengo que volver a montar otra vez la tarea, tengo que montar otra vez el quiz y eso es muy maluco molestar a las otras personas, ¿sí me entiendes, mami? Bueno, ¿y si es virtual cuándo sería? A ver, ¿cuándo sería el virtual? ¿Por qué se ve tan borrosa la niña? Está borroso, no se ve casi nada. ¿Es cuestión de que mucho acercamiento o qué? No, es por la transmisión ahí. Sí, el mismo instrumento. Profe, mira, aquí hablando con unos compañeros que laboran y los que no, que si lo puede habilitar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Que el examen de termodinámica. Sí, señor, el examen. Bueno, entonces vamos a hacer uno virtual, que es el de termodinámica. Entonces, quedemos en esto. Vamos a quedar en lo siguiente. Hoy voy a abrir la tarea y voy a abrir los quizzes desde hoy 2 de la tarde hasta mañana 6 de la tarde. Por favor, quiero pedirle un favor, porque a mí me da, honradamente, muchachos, ustedes no lo creen, pero a mí me da tristeza ponerles un 0. Seguro que me da pesar ponerles un 0. Yo no quiero eso. Profe, nosotros sabemos que tú tienes inconvenientes con la plataforma y que casi no la manejas. Entonces nosotros nos comprometemos, nosotros tenemos un grupo en Facebook donde están todos los compañeros a montar esa información ahí y a escribir en el foro de preguntas, de novedades, los foros que tenemos habilitados para que los otros compañeros que laboran y eso puedan verlo. Muchas gracias, preciosa, le agradezco mucho. Entonces, por favor, mamacita, póngame cuidado, mami. Entonces, por favor, usted se va a encargar de ese asunto, ¿yo? Se va a encargar de avisarle a todos para que presenten su tarea y su quiz. ¿Listo, mami? Y me va a hacer otro favor también. Les va a avisar de que el parcial de termodinámica lo vamos a abrir a las 6 de la tarde el viernes hasta las 6 de la tarde el sábado. Solamente ese tiempo. Yo espero que no les pase nada, para que todos lo presenten. Que no sea que de pronto el lunes estemos otra vez que lo abra, que tal cosa. No lo voy a abrir más. Bueno, quiero que me hablen sobre el examen final. Yo quiero también al mismo estilo colocar una tarea, colocar un quiz y colocar un examen. ¿Se pudiera pensar en la semana entrante? ¿Qué día de la semana entrante pudiéramos hacer eso? Profe, Sí, mami.
Mire que si nos puede habilitar el lunes la tarea, el miércoles el quiz y el viernes el parcial, que sería lo podemos hacer de 12 a 2, que no tenemos Vivamos la Universidad. Pero ya cuadramos. De 12 a 2 nosotros ya no tenemos clases con la profesora de Vivamos la Universidad, entonces en ese tiempo podemos hacer el parcial presencial, el cuarto. El viernes. Y en la semana, el transcurso de la semana, podría ser el lunes la tarea y el viernes y el miércoles el quiz. Bueno, hay una cosa, yo no sé ustedes que hasta cuándo tienen plazo para terminar las clases y los exámenes. ¿Usted sabe eso? Yo no lo sé realmente. Profe, hasta la otra semana, porque la otra semana tenemos ya los últimos parciales de todas las materias. El martes, el miércoles, estamos haciendo parciales ya, el último parcial. O sea que yo me imagino que la otra semana ya los profesores toman sus últimas notas y la otra semana ya. El Listo. 18. Por ahí dicen los compañeros que han mirado algunos correos que dicen que es hasta el 18. Muy bien, entonces podemos hacer una cosa. Entonces, a ver muchachos, entonces yo quiero que me ayuden con esta información. Con eso es lo que me voy a quedar aquí. A ver, escúcheme. Entonces, quedamos en lo siguiente. Hoy, 2 de la tarde, hasta mañana, quedará abiertas las tareas y los quizzes. Primero, el viernes a las 6 de la tarde habilito el examen de termodinámica. El viernes 6 de la tarde hasta el sábado 6 de la tarde. El viernes. La semana entrante, el lunes ustedes tienen clases de 12 a 2. Usted, profe. Ah, bueno, entonces el lunes si ustedes quieren, nos vemos por unos minutos aquí. Solamente para que la información sea clara, que no haya que de pronto un malentendido, cosa por el estilo. Entonces el lunes volvemos a hablar. Por el momento quedamos en lo siguiente. Hoy, 2 de la tarde, tarea y quizzes hasta mañana. El viernes, 6 de la tarde, el examen hasta el sábado a las 6 de la tarde de termodinámica. ¿De acuerdo? Listo, muchachones. El lunes nos vemos a las 12 del día por un ratico. ¿Listo? Bueno. Bueno, profe, gracias. Chao, preciosos. Chao, adiós. Adiós, mamacita. Chao, adiós, muchachos. Chao. Chao, mami. Chao. La memoria ya me la sacaste, ¿cierto? No, yo no me he sacado, profe. No, ah, bueno.